usted lo sabe, en plena Nochebuena, en víspera de Navidad, se produjo un incendio en el mercado de la Merced, ubicado aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Murieron 2 personas y más de 600 locales quedaron completamente destruidos. Así es, Álvaro. Ayer, durante un recorrido por la zona del incendio, que hoy también estuvo ahí la jefa de gobierno, pero en el recorrido de ayer dijo que los muertos pues son héroes de la Merced porque fallecieron tratando de ayudar y evitar que el incendio pudiera llegar a otras zonas. Son 600 locales dañados de este mercado, uno de los más grandes de la ciudad y uno de los más grandes de América Latina, decíamos al principio, sí. Además por una tradición histórica enorme. Y este jueves los locatarios continuaron con las labores de remoción de escombros y limpieza de los comercios dañados, mientras que la jefa de gobierno dijo hoy que hasta el momento llevan contabilizados 1,000 comerciantes afectados, Álvaro. Sí, efectivamente. Y bueno, se asumió el compromiso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asumió el compromiso de respaldar, de dar apoyo a los locatarios del mercado de la Merced, también a los locatarios del mercado de San Cosme, que fue otro que sufrió un incendio. Y precisamente para informarle a usted que nos ve y que nos escucha las acciones que va a emprender o ha emprendido ya el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, se encuentra con nosotros aquí en el estudio el secretario Abdalá Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Así es. Muchas gracias por venir al estudio en este día, en plenas vacaciones, y con el paquetazo, por instrucciones de la jefa de gobierno, de hacerse cargo, pues de rehabilitar, de que vuelvan a operar de manera adecuada como lo venían haciendo, y yo creo que mejor, los 2 mercados. Así es. Así es. La jefa de gobierno me instruyó frente a todos los locatarios de la Merced que atendiera en forma integral la rehabilitación del mercado de la Merced e igualmente del mercado de San Cosme. Hoy la acompañé a otro recorrido por estos lugares, de tal manera que pudimos supervisar los adelantos. A ver. Sí. A ver, tenemos un problema técnico. Vamos a escuchar antes, si le parece, secretario, a la jefa de gobierno, precisamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo que dijo al respecto, mientras resolvemos un problema de sonido, tengo entendido. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras retomamos al secretario. En caso de que no haya daño estructural, no sé, estábamos calculando 2-3 meses para poder hacer la rehabilitación completa. Se van a asignar los recursos y dado que es una emergencia, pues vamos a ver con la Contraloría para que no se requiera una licitación especial, sino que pueda ser una asignación por emergencia. Se dará apoyo mientras tanto. Bueno, siempre le quedan a uno mal algún aparatejo de los que aquí utilizamos, pero qué bueno que escuchamos a Sheinbaum, porque se pone un plazo para esta rehabilitación, secretario. 2-3 meses para que quede listo el mercado de la Merced. Sí, bueno, en el caso específico del mercado de la Merced, como ella lo señaló, si no hay daño estructural, la rehabilitación va a ser pronto. Tenemos que esperar al peritaje. A primera vista se aprecia que no hay daño estructural. Las columnas están intactas en su verticalidad, de tal manera que consideramos que no hay daño estructural. Sin embargo, tenemos que esperar. Ahí en el mercado de la Merced, a diferencia del mercado de San Cosme, la techumbre del mercado de la Merced es de concreto. Sí. Así es. Y aparentemente no hay daño estructural. En ese sentido, sería una rehabilitación
pronta, rápida, de 2 o 3 meses, como lo señaló la jefa de gobierno, y pues posteriormente la instalación de los locales comerciales en una modalidad que les permita desarrollar su actividad económica en las mejores condiciones. Sí. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. El día de antier, iniciamos en la madrugada la madrugada del 24, acordamos las mesas de trabajo con los líderes de los locatarios, la mesa directiva del mercado, y al día siguiente, ayer 25 de diciembre, empezamos a desarrollar el censo. Y hoy continuó en el Centro Cultural Venustiano Carranza, aledaño a la alcaldía del mismo nombre, de tal manera que ya tenemos una cantidad importante de personas censadas, tanto para el apoyo del seguro del desempleo, que la doctora Claudia Sheinbaum instruyó que se les otorgara, por un lado, y por otro lado, los créditos del Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, hasta 25,000 pesos con una tasa de 0% de interés, a pagar en 2 o 3 años, dependiendo el giro que tengan estos comercios. Esto lo decidieron hoy, ¿no, secretario? Porque ayer hablaba en la conferencia de prensa con ellos de, obviamente, la gente muy, muy desesperada, pues es la temporada de ventas importante de fin de año. Le pedían apoyos, pero ella fue cuando le delegó a usted la responsabilidad de la reconstrucción y de la atención a los locatarios. Todos le exigían cosas, pero no sabíamos bien a bien cuáles iban a ser esos apoyos. Siempre estos apoyos se dan en casos de emergencia, ya están establecidos. Fondeso tiene estos apoyos, por ejemplo, en el caso del sismo del hace 2 años, del 2017, claro. Se establecieron estos apoyos por parte de Fondeso. Yo mismo los apliqué con muchos locatarios afectados, de locatarios comerciantes, digamos, y en ese caso, como son comercios más grandes, hubo otra modalidad de crédito. Aquí es la modalidad para los locatarios de los mercados, 25,000 pesos con 0% de interés. Ahora, la jefa de gobierno está estudiando, está analizando, y en su momento ella misma lo anunciará, una nueva modalidad de apoyo, y que la doctora Sheinbaum considera que es un apoyo extraordinario que se les debe otorgar, dadas las condiciones que vio el día de hoy, ya a la luz del día, claro, de lo que pasó en ambos mercados. Fuimos a ambos mercados. Primero fuimos al de la Merced y posteriormente fuimos al de San Cosme. Quiero señalar, porque no puedo dejar de mencionarlo, que los locatarios de ambos mercados se han portado extraordinariamente bien, han sido respetuosos con la jefa de gobierno y han entendido que ellos también deben mejorar en su comportamiento cotidiano y que deben cuidar lo que es suyo, que es su mercado, que es su patrimonio, y que por ningún motivo ninguno de los miembros de cada mercado puede atentar contra él, ¿no? Entonces vamos a diseñar nuevos esquemas de educación en materia de protección civil, de solidaridad entre ellos, de la forma de organizarse para que los mercados públicos tengan el mejor desempeño y ofrezcan los mejores servicios. Aunque está pendiente el peritaje de cada uno de los 2 mercados, de la misma manera que está pendiente el estudio definitivo de si hay daño estructural o no en el caso de la Merced, puede decirse que fue o no sabotaje en uno ni en otro, porque es una especie que surgió, que podría haber sido como consecuencia de represalias de quienes quisieran extorsionar a los comerciantes. Sí, mira, te lo digo con toda sinceridad. Yo hablé con los representantes, con las mesas directivas de ambos mercados, les hice esa pregunta directamente, si existían antecedentes de solicitud de dinero, digamos, extraoficial, ¿no? Delincuencial, delincuencial, Chantaje, delictivo, sí, y me extorsión. dijeron que no, en los 2 casos,
que no. Y esto no quiere decir que no haya actividad delictiva alrededor de los mercados, ¿verdad? Sobre todo en el de la Merced, pero específicamente en el tipo del acto delictivo de la extorsión, me dijeron que no existía eso, que no tenían antecedentes, que sí lo sufrieron, pero que tenían más de un año que eso ya no se venía desarrollando. En los dos mercados. Yo tengo contacto pues prácticamente con muchos líderes, con muchas mesas, porque ese es mi trabajo, Sí, el de claro. secretario de Desarrollo Económico, sí. con los líderes de los mercados, con sus mesas directivas, y no he recibido ningún tipo de señalamiento de este carácter. ¿No? Secretario, Entonces incluso me introduje yo a los dos mercados, ¿sí? El del domingo pasado, el del San Cosme, estuve a las 9, el olor no había gasolina, olor a gasolina, a pólvora, a nada, algún químico, azufre, nada de eso. Existía ningún olor, son fácilmente reconocibles por cualquier persona. Y no había ningún tipo de ese olor característico, ¿no? Ni en el mercado de la Merced, cuando ya habían los mismos locatarios, con apoyo posterior de los bomberos, lograron apagar el fuego en un 90%, ya estaba confinado el fuego en un sector mínimo, de tal manera que ellos me invitaron a pasar. Y tampoco hubo ningún olor extraño ajeno a la actividad propia del mercado. y se habla ya, bueno, a pesar de, como dice Álvaro, falta el peritaje final, de una sobrecarga eléctrica, de cuestiones de estas. También los locatarios reclaman el uso de los diablitos por parte, sobre todo, del comercio ambulante, secretario, que es una zona densamente poblada de... Impresionante. En otro lugar, Bueno, San Cosme igual. Sí. San Cosme es centenario, es un mercado centenario, es. tiene, me parece que 117 años. Fue fundado en 1903, 217 años. Y ahí, por ejemplo, no hay ambulancias alrededor del de San Cosme. Sin embargo, se incendió, lo que nos señala que fue claramente una sobrecarga eléctrica. Y en el caso del mercado de la Merced, que evidentemente hay muchos ambulantes, pero tengo que señalar algo: muchos de las personas que se ve que están afuera del mercado y que se les considera por lo mismo ambulante, son los locatarios que son damnificados del incendio del 2013. Sí, que Claro, es importante, de hace 7 años, que es importante. O sea, y son más de 1,200 locatarios que están fuera, en la vía pública, colgados como se pueda, atendiendo a sus clientes, ¿sí? Porque todavía no pueden acceder a lo que fue su mercado previo al incendio del 2013. O sea, lo que es claramente una irresponsabilidad de la pasada administración, 2013... No recuerdo el mes, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 años y no lo pudieron entregar. No, y 2018. Y 2018, claro. Y 2018 hasta noviembre 5 años. no lo pudieron entregar, lo que es claramente una irresponsabilidad. Entonces, está decidida la jefa de gobierno en entregar a la brevedad. Hoy hicimos en una especie de cuarto de guerra, digamos, de análisis que hicimos en la Merced, y vimos, el secretario de Obras hablaba sobre el tiempo que restaba para ya entregárselo a los locatarios. Él señalaba que en materia de obra negra y acabados estarían aproximadamente 3 meses. Y posteriormente viene todo el resto de las instalaciones que también ya está avanzando, están adelantando, de tal manera que en breve tiempo se van a reintegrar estos comerciantes que están fuera de su nave, del mercado de la Merced, se van a reintegrar ya, y esto lo vamos a hacer entre SEDECO y la alcaldía, ¿no? Porque nosotros también manejamos el padrón de locatarios en SEDECO, manejamos los padrones de locatarios de los 329 mercados públicos que tiene la ciudad. Entonces vamos a hacer un cotejo de tal manera que
sean los auténticos locatarios los que regresen a los lugares que fueron de los que fueron obligados a salir por el incendio del 2013. ¿Cuántos mercados públicos hay en la Ciudad de México? 329. ¿Y cuántos mercados públicos a raíz de estos dos incendios están en una condición parecida, semejante, y que pueden eventualmente incendiarse? Sí, mira, yo creo que ahorita hemos, con el equipo que atiende a los mercados de SEDECO, hemos solicitado a los alcaldes que revisen, incluso se me pasó traerte los oficios, yo mandé oficios a los alcaldes en cuanto accedí al cargo de secretario de Desarrollo Económico, como a los 5 días les mandé oficios precisamente para que atendieran el tema de los mercados, pero sobre todo en materia de los CENDIs y en materia de los cilindros de gas. Claro. ¿Sí? Yo por mi propia experiencia de haber sido jefe delegacional, de las primeras medidas que tomé en cuanto llegué yo al cargo fue precisamente supervisar los CENDIs y retirar en la medida de posible el uso de cilindros de gas, porque son una bomba de tiempo. Y se los hice saber a través de un oficio a los alcaldes y de tal manera que ellos pues tienen que poner la atención en ese sentido y estamos dispuestos a colaborar con todos ellos. Yo creo que he recibido muy buena disposición de todos ellos para colaborar en esta materia y, bueno, pues evitar una nueva conflagración. La experiencia nos dice, ¿no?, que es la prevención la que solventa toda esta situación. Por eso se lo preguntaba, porque son muchísimos los mercados públicos que hay en la Ciudad de México y sobre todo en una época en la que hay trasiego de cohetes, cohetones, eso pues lógicamente genera un riesgo y si efectivamente se utilizan cilindros de gas. Imagínate. Sí, fíjate, en el mercado de la Merced no tienen necesidad de eso. Venden demasiado. Sí. Les va muy bien. Sí. Es un mercado icónico. Sí. Era el centro de distribución de la zona metropolitana durante décadas. Antes de la central de abastos. Antes de la central de abastos, estamos hablando 30 años. Sigue siendo importante el mercado de la Merced. Tienen muchos restaurantes se van a surtir ahí de todos sus insumos, de pollo, de carne, de frutas, de verduras, etcétera. Otros ya recurren a la central de abasto, las grandes cadenas restauranteras recurren a la central de abasto, mandan sus camionetas, de tal manera que ambos centros son importantes. El de la Merced todavía conserva sus plataformas de carga y descarga, ¿sí? Y está en funcionamiento todo eso, hoy lo pudimos constatar, y es un mercado importante para la ciudad. Solamente la nave mayor de la Merced, del mercado de la Merced, está dividida en 4. La que se siniestró en 2013 es una cuarta parte. La que se siniestró antier es otra cuarta parte. De hecho, ni siquiera se siniestró en toda su totalidad. Estamos hablando de 1.250 locatarios, se siniestraron alrededor de 700. La última cifra ronda los 700. De esa nave. De esa nave. De esa parte, digamos. Sí, exactamente. Es decir, un poquito más de la mitad de la nave que se siniestró antier son los que resultaron afectados. Si nosotros acudimos sobre circunvalación, entramos sobre circunvalación al mercado de las flores, está intacto, la gente está trabajando, hay luz, tienen todo, ya se supervisó que no hubiera ninguna anomalía, ningún riesgo. Y el área del banquetón, que es donde se ofrece comida a los propios locatarios, está intacta también. Entonces, estamos circunscribiendo, digamos, la zona afectada. Frutas y legumbres. A frutas y legumbres, que es donde se presume inició el incendio y que estaba pegado a la zona de piñatas, que fue lo que disparó un poco el incendio por los componentes de las piñatas, ¿no? Que es papel, etcétera. Pero bueno, los plásticos, porque siguen envolviendo y cubriendo al terminar la jornada los puestos de plástico. Sí, entonces, pues sí. no todos tienen una cortina de acero, de tal manera que el mercado sufrió solamente daños en una
cuarta parte de sus naves, en la cuarta de sus naves, en este caso la que está más hacia el norte, ¿sí? La que se siniestró en 2013 es la que está hacia el sur, digamos, pegado ya rumbo a Fray Servando. Y esta, en este caso, es la que entra uno por circunvalación. Circunvalación, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espacio delimitado ya por las autoridades del gobierno de la ciudad y de Protección Civil, y vamos a rehabilitarlo en la medida de lo posible, lo más pronto lo vamos a rehabilitar. Esperemos que no tenga ningún daño estructural. Ahí, por ejemplo, hablaban también, no recuerdo, creo que en la conferencia de ayer, les daba la jefa de gobierno una cita para el 10 de enero, Sí, específicamente. va a ser una asamblea. Es una asamblea. Va a ser una asamblea con todos los locatarios. Ahí nos va a supervisar nuestro desempeño, la jefa de gobierno, si estamos cumpliendo con el trabajo que nos encomendó. Los locatarios van a poder hablar abiertamente. Para entonces ya se tendría, por ejemplo... Vamos a instalar sillas, micrófonos, para que todo se desarrolle, no como ayer, pero sí en una forma ordenada, de tal manera que los locatarios puedan expresarse en las mejores condiciones y decir todas sus inquietudes abiertamente. Este es un gobierno abierto, es un gobierno democrático, es un gobierno que escucha a los ciudadanos, y bueno, la jefa de gobierno pone el ejemplo todas las mañanas, y que cualquier ciudadano puede acudir y ser escuchado. Aprovechando que está el secretario de Desarrollo Económico de la capital de la República, la pregunta es, en un contexto de inseguridad y de violencia, ¿qué tanto los sectores productivos de la capital se sienten afectados por la inseguridad y la violencia? ¿Y qué tanto en el año que tiene ya de gobierno ha logrado disminuirse eso? Mira, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, son cifras oficiales, han bajado. Hemos visto detenciones importantes y sentencias importantes. Líderes de grupos delictivos que han sido atrapados, están exhibidos los expedientes, están publicados los casos. No quiero nombrar a ningún grupo delictivo en especial, pero todos sabemos que están siendo perseguidos y que están siendo detenidos. En la Ciudad de México, contrariamente a lo que algunos quieren hacer creer, no hay ninguna crisis de inseguridad. En la Ciudad de México los hechos delictivos son en forma aislada, y estamos reduciendo la capacidad de operación de las bandas delictivas, que efectivamente las hay en la Ciudad de México, sería torpe negarlas, pero estamos reduciendo su capacidad de operación e incluso su capacidad de operación financiera. Entonces, hay resultados en la Ciudad de México, y por otro lado tenemos que trabajar para reducir los delitos de bajo impacto, donde se produce mucha cifra negra. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con empresas que tienen bancos en su interior, ¿sí? Y que tienen ambulantes, por ejemplo. No es por los ambulantes, pero estos puestos ambulantes, ahí la gente se hace pasar como comensal, como cliente, y desde ahí visualizan a las víctimas que salen de los bancos. Entonces, vamos a trabajar para coordinarnos en ese sentido con los alcaldes, retirar los ambulantes de las sucursales bancarias y reducir sobre todo un delito que es el robo a cuentaviente. Entonces, en la Ciudad de México los inversionistas están contentos con los resultados, y la prueba está en que la Ciudad de México es el primer lugar a nivel nacional en captación de inversión extranjera directa. Este año fueron alrededor de 5.500, vamos a cerrar con 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en la ciudad, y esto es un síntoma claro de que la inseguridad que prevalece aún no está impactando en las inversiones de la ciudad. Secretario Acabani, muchísimas gracias por asistir a los periodistas, y lo comprometemos a que venga en otra ocasión a informar ya del asunto de la Merced y del mercado de San Cosme, pero también en el ámbito que le concierne como si ustedes están de acuerdo, después de la asamblea del 10 de enero, ¿cómo no? Que son, pues ya estamos a unos días, sí. Son menos de 15 días los que tenemos para trabajar y dialogar con
con los locatarios y bueno, pues atender las instrucciones de la jefa de gobierno, que esa es nuestra obligación y lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, secretario. Volvemos.